Bien, vamos con la denominada introducción al límite de una sucesión. Nos van a aparecer expresiones matemáticas similares a las que aparecen en la lámina. Límite de una sucesión, nos van a dar el término enésimo cuando n tiende a infinito. Pasamos a la siguiente lámina. El concepto intuitivo es extraordinariamente sencillo, pero ya os adelanto que la definición rigurosa de límite de una sucesión es pequeña pero intensa. Nos situamos. Vamos a ver dos tipos de límites: límite de una sucesión y límite de una función. En este tema nos vamos a limitar al límite de sucesiones. En próximos temas vamos a ver límite de funciones. Diferencia esencial: en el caso de la sucesión me van a dar el término enésimo de la sucesión, que en general, repito, en general, el término enésimo, o también llamado general, de una sucesión viene en función de la letra n. Y a diferencia en las funciones, en general, el límite de una función va a aparecer la variable x. Es una de las diferencias entre los dos límites. Segunda diferencia: siempre en el límite de una sucesión la n tiende a más infinito. Luego intentamos entender por qué. Sin embargo, vamos a ver límite de funciones y puede suceder que la x, que es la variable que va a aparecer, tienda a más infinito, puede tender a menos infinito o puede tender a un número. Es la diferencia esencial, visualmente, entre el límite de una sucesión y el límite de una función. Nos centramos en límite de sucesiones. La idea intuitiva no puede ser más sencilla. Nos situamos. Vamos con un ejemplo concreto. Me dan como término enésimo o término general de una sucesión la expresión matemática que aparece en la lámina: 2n más 1 partido n más 2. Si yo quisiera hallar términos de la sucesión representada por este término enésimo, extraordinariamente sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos hallar el primer término de esa sucesión, sustituyo la n por 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. 1 más 2, 3. 3 entre 3, primer término que vale 1. Vamos a hallar el segundo término de la sucesión. Sustituyo n por 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 más 2, 4. 5 cuartos. Efectúo la operación. 1,25 valor de la sub 2. Pasamos a hallar el tercer término. Sustituyo n por 3. 2 por 3, 6, más 1, 7. 3 más 2, 5. 7 entre 5. Término tercero, 1,4. Y así sucesivamente podré hallar el término que me dé la gana de esa sucesión. Por ejemplo, voy a hallar el término que ocupa el lugar 1000. Me voy a la sub n, donde pone n ponemos 1000. 2 por 1000, 2000, más 1, 2001. Dividido entre 2002, entre 1002. Efectúo la operación y valor aproximado 1,997. Es un valor aproximado. ¿Dónde está la esencia de una sucesión? Si yo tengo el término enésimo, hallar términos próximos o los primeros términos, muy sencillo. La esencia está en el concepto de límite de la sucesión. Y de forma intuitiva podemos decir que el límite de una sucesión es el valor hacia el cual se aproximan cada vez más los términos según nos alejamos. Es decir, si nosotros queremos hallar el límite de una sucesión, en este caso tenemos una concreta: 2n más 1 partido de n más 2. Si hemos dicho intuitivamente que el límite es el valor hacia el cual se van aproximando cada vez más los términos de la sucesión, hemos de entender que se trata de términos que están extraordinariamente alejados. Y esos términos simbólicamente
ocupan el lugar infinito. Por eso expresamos cuando n tiende a infinito. En todas las sucesiones del mundo, cuando hallamos el límite de una sucesión, decimos que n tiende a infinito. Lo que estamos expresando es que nos vayamos a los términos más alejados de la sucesión, lo de más alejados entre comillas, porque tiene infinitos términos. Pero cuanto más me alejo hacia los términos más alejados entre comillas, se expresa poniendo que el lugar que ocupan esos términos en la en la sucesión, tienden a infinito. Repito, no tiene sentido matemático lo que estoy diciendo, si quiero ser riguroso, porque si la sucesión tiene infinitos términos, los lugares infinitos no tiene sentido, porque siempre hay términos más alejados. Pero vamos a la idea intuitiva. Para expresar el límite, vamos a ir a los lugares infinitos, a los términos extraordinariamente alejados. Lo expresamos de la forma n tiende a infinito. Y si yo observo el valor de los términos, podría intuir, es decir, el primero vale 1, el siguiente un poquito mayor 1,25, algo mayor 1,4, algo mayor 1,997. Ya os adelanto que los términos de esa sucesión, que son infinitos términos, tienden en este caso a 2. Vamos a ver métodos matemáticos. Para hallar límite de sucesiones, os adelanto que si halláis términos que ocupan valores alejados, lo de alejados entre nosotros, por ejemplo, puedo hallar el término que está en el lugar 100 millones. Y alguno dirá, qué lejos. No, el lugar 100 millones está a la vuelta de la esquina, porque para hallar el límite me tengo que ir a los lugares infinitos. Yo hallo el valor de este término y cada vez se aproxima más a 2. Si no tengo nada que hacer, me pongo a hallar términos más alejados, por ejemplo el término que está en el lugar que voy a expresar en este momento. Puedo seguir poniendo ceros hasta mañana. El valor del término que está en ese lugar se aproxima más a 2. Y así sucesivamente. Los términos de esta sucesión, para términos muy alejados, tienden a 2, decimos que es el límite de dicha sucesión. Resumen a lo dicho hasta ahora, el concepto cuando se ve por primera vez no es fácil. Nos van a dar el término enésimo general de una sucesión y debemos hallar a qué se va acercando el valor de los términos cuando voy hallando términos cada vez más alejados. Simbólicamente se expresa límite de la sucesión en cuestión cuando n tiende a infinito. Términos que están en lugares extraordinariamente alejados. Y, de forma intuitiva, vamos a decir que el límite de una sucesión es ese número hacia el que se van aproximando cada vez más el valor de los términos, sin llegar. Y un detalle curioso, el decir que el límite de una sucesión es el número o valor hacia el cual se van acercando los términos de la sucesión, no es para nada riguroso, porque es evidente que el valor de estos términos cada vez se acercan más a 3 y cada vez se acercan más a 4, luego no es una definición rigurosa. Nos quedamos como idea intuitiva que el límite de la sucesión es el valor hacia el cual se aproximan cada vez más los términos de la sucesión sin llegar. En los próximos vídeos vamos a dar 3 definiciones rigurosas de límite. La primera definición, mediante el concepto de entorno. Segunda definición, mediante el concepto de distancia. Y tercera definición, basándonos en el concepto de valor absoluto. Damos el tema por concluido y, repito, vamos a ver
3 definiciones rigurosas del límite de una sucesión y vamos a ver procedimientos matemáticos para hallar límite de sucesiones sin necesidad de hallar términos alejados. Tema concluido.